¿Qué tal, amigos? Iniciamos con mucho entusiasmo esta emisión de Un Espacio para Ti 560 a través de Radio Chapultepec en la Ciudad de México. Hoy miércoles 11 de septiembre, que se conmemoran, por cierto, 18 años de los atentados a las Torres Gemelas en la ciudad de Nueva York, y que cada vez se vislumbra más que no fue un atentado terrorista, fue un autoatentado provocado por el mismo gobierno de Washington para tener el pretexto ideal e invadir a Irak. Pero eso ya lo juzgará la historia. Estamos listos con temas de política, negocios, salud, entretenimiento, esto y más, aquí en Un Espacio para Ti, y tengo el gusto de compartir los micrófonos con Hugo Palancares y con Carolina Vega. Chicos, ¿cómo están? Buenas tardes a nuestro auditorio y a los que nos ven por Facebook Live. Hoy vamos a tener un programa muy interesante, nos va a acompañar vía telefónica el diputado Jorge Gaviño, él es el coordinador del PRD en la primera legislatura del Congreso de la Ciudad de México. Vamos a abordar diversos temas, entre ellos el próximo informe que va a rendir la doctora Claudia Sheinbaum. ¿Cómo estamos en la Ciudad de México? Hay muchos problemas, vamos a platicar con él. Vamos a tener también a Javier Cepeda, él es un especialista en temas fiscales, es director general de Get Up, es una consultora en Guadalajara, y él nos va a platicar acerca de cómo están estos nuevos impuestos y nuevas cuestiones en materia fiscal. Viene muy complicado para los empresarios, ya inclusive se habla de la palabra de terrorismo fiscal, bueno, ya lo platicaremos con él. Y también nos van a acompañar José Jesús Guzmán de Wild Entrepreneur y también de Juan Diego Bermeo. Él es cofundador de un emprendimiento que se llama Cajanauta. Espero que los que quieran vender por Amazon pongan mucha atención en esa entrevista, porque es un mundo de posibilidades y ya se vuelve hasta como una especialidad para hacerlo. Entonces, por favor, siga con nosotros y vamos a empezar con las noticias, Caro. Así es. Las noticias. Les comento cómo están, Crispín, Hola, Hugo, Caro. en este día lluvioso. Les comento que el director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett Díaz, negó haber incurrido en actos de corrupción y aplaudió la investigación que se le va a ejecutar la Secretaría de la Función Pública. En la misma conferencia matutina de hoy mismo, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo estar satisfecho con el trabajo del político. De hecho, hoy en la conferencia mañanera, Crispín y Caro, el presidente fue muy enfático y dijo que él estaba de acuerdo con el trabajo que estaba haciendo Bartlett en la Comisión Federal de Electricidad, pero es que no estamos hablando de desempeño, estamos hablando de actos de corrupción que tiene que investigar la Secretaría de la Función Pública, porque no es posible que de la noche a la mañana, o porque eres un excelente funcionario público, tengas 800 millones de pesos de patrimonio. Digo, yo no creo que haya un funcionario público que pueda en toda su vida y en 10 vidas formar ese patrimonio. Nada más le faltó decir al presidente, no te preocupes, Manuel, ¿no? Fue la única frase que le faltó decir. Entonces, yo creo que es un tema muy delicado, Crispín. Y sobre todo que Manuel Bartlett jamás ha trabajado fuera de lo que es el servicio público. Siempre ha sido un servidor público y es ahí donde se tiene que investigar, ¿verdad?, apegado a derecho y conforme lo marca la ley, cómo es que se hizo de tantas propiedades y bueno, de las que se ha dicho, pero puede haber más todavía. Y es fácil, las ponen a nombres de la esposa, de la concubina, de los familiares, a nombre de empresas. Entonces, yo creo que el presidente López Obrador no hace nada bien en justificarlo o en protegerlo o en decir, no te preocupes, Manuel. Exacto. ¿Por qué? Porque esto está sentando un precedente muy grave en este apenas casi primer año del gobierno de la 4T. Pues no decían que la basura se barre de arriba para abajo. Es lo que decía el presidente López. ¿No? Entonces, bueno, de hecho tenemos una opinión que nos mandó nuestro compañero Javier González, que le mandamos un fuerte saludo, que nos habla al respecto. Hola Javier, ¿cómo estás? Mira, yo creo que es muy importante ver los antecedentes de las personas que están como funcionarios públicos y cómo están actuando actualmente. El tema de Bartlett es importantísimo. Él llega a la Comisión Federal de Electricidad después de tener una larga y bastante triste y sangrienta, inclusive, trayectoria dentro del PRI. Fue secretario de Gobernación, recordemos, y Bartlett, una de las cosas que hizo fue el gran fraude electoral, se cayó el sistema, ¿se acuerdan de todo eso?
Bueno, un demócrata Bartlett definitivamente no es. Era de las partes más oscuras y más sangrientas inclusive del régimen, de un régimen ya muy viejo, del siglo pasado literalmente. Entonces tenemos ahí a Bartlett, que ahora entra a la Comisión Federal de Electricidad, fue gobernador de Puebla, fue varias cosas. Tampoco se distinguió por ser muy honesto y muy limpio y muy abierto. Entonces llega a la Comisión Federal de Electricidad y lo primero que hace es cancela los contratos en el afán de renegociarlos, después los vuelve a abrir. Acordémonos de los contratos de gas, que dentro del tema del huachicol y de todas las demás cosas que han pasado en la 4T, francamente son cosas que pasan relativamente desapercibidas. Pero bueno, ahí está Bartlett, y seguramente todas las propiedades que tiene Bartlett, porque el señor jamás ha estado en la iniciativa privada, jamás ha sudado para ganar un solo peso, lo ha sacado del gobierno, pues tienen que revisar de todas las propiedades porque seguramente son ciertas y muchas más que habrá que no le han descubierto todavía, que están a nombres de compañías, de prestanombres, de familiares, etcétera. Entonces, no le podemos dar el beneficio de la duda a gente que ha probado una y otra y otra y otra vez ser turbio, ser deshonesto y ser completamente opaco. Así es, Javier, muchas gracias por apoyarnos con tu comentario y bueno, esperemos que la Secretaría de la Función Pública efectivamente haga una investigación como debe de ser y no esté nada más limpiando cosas que no se ven muy decentes. Claro que sigue. Personal militar o integrantes de la Guardia Nacional actuarán en su legítima defensa cuando sean objeto de una agresión al momento de acudir a un lugar con la finalidad de garantizar siempre la seguridad y paz. A través de un comunicado, la Sedena señaló que los elementos de seguridad responderán a agresiones de acuerdo con, cito textualmente, los principios del uso de la fuerza y su gradualidad, y con el fin de proteger la vida e integridad física de los miembros del Ejército. Pues por fin lo que tantos mexicanos deseábamos ver, que las fuerzas públicas, las Fuerzas Armadas de México, esas fuerzas heroicas y con un gran historial, finalmente dieran el manotazo, si se me permite la expresión, en la mesa para decir, señores, basta, no vamos a actuar pensando en que los delincuentes son pueblo bueno y sabio, vamos a aplicar la ley que nos autoriza precisamente la Constitución, el uso de la fuerza pública de manera legal por parte de nuestras Fuerzas Armadas. Por fin, el general Luis Crescencio Sandoval, una felicitación desde aquí a él y a todo el alto mando de la Sedena y de las Fuerzas Armadas en general de este país. Y por cierto, tenemos la opinión del periodista Juan Francisco Castañeda. Él es titular del programa Esfera Pública que se transmite de 7 a 8 de la noche en Televisión Mexiquense. Adelante, Juan Francisco. Hola, ¿qué tal, Crispín? A todos nos preocupaba y ocupaba las constantes agresiones de delincuentes, por llamarlos de alguna manera, contra los elementos del ejército. Ayer, por fin, la Secretaría de la Defensa Nacional advirtió que responderá en legítima defensa. Rápidamente, un recuento de los últimos actos en contra de elementos del ejército mexicano. En Acajete, Puebla, actuaron en una bodega con vehículos y mercancía robada. Y ante las agresiones de civiles que ignoraron las advertencias militares, se realizaron disparos al aire para disuadir a los agresores. Una agresión más cuando trataron de evitar que más de 50 personas saquearan la carga de un tren descarrilado en San Juan del Río, Querétaro. En el municipio de Los Reyes, en Michoacán, pobladores golpearon con tubos a militares tras la detención de un supuesto criminal. Fue a través de un comunicado como la Secretaría de la Defensa dijo que el uso de la fuerza estará regulado por los protocolos con la finalidad de garantizar la seguridad y la paz, aunque el personal militar tendrá la facultad de responder en proporción a las agresiones de civiles. Ante esta advertencia de la Secretaría de Marina, hoy el presidente de la República habló y respaldó el actuar del ejército mexicano en el estado de Puebla. Esto es, así lo veo, una vuelta a la hoja del pórtense bien, del fuchi a la delincuencia,
de la acúsenlos con su mamá, como lo había dicho el presidente. Aclaró que la recomendación a los soldados es que se haga uso de la fuerza de forma moderada, cuando la situación lo amerite y con respeto a los derechos humanos. También dijo el presidente que no se permite ni se tolerará en el gobierno eso de que son delincuentes, de que no son delincuentes, son seres humanos, dijo el presidente, y nadie está autorizado para justiciar, para rematar heridos y para masacrar. Eso sí, el presidente López Obrador admitió que con los criminales no se negocia. Las fuerzas tienen que actuar, pero no están autorizados para rematar, masacrar o violar los derechos humanos. Yo creo que los cuestionamientos al presidente van a continuar respecto a esta autorización al ejército para responder a las agresiones. Y entonces sí, ahora sí, vendrán enfrentamientos. En un espacio para ti, soy Juan Francisco Castañeda. Saludos, estimado Crispín Barrera. Hasta la próxima. Al contrario, gracias a ti, mi querido Juan Francisco Castañeda. Él fue mi jefe durante muchos años allá en Televisa en la década de los 80s y los 90s en el sistema de noticias ECO. Gracias, Juan Francisco, titular del programa Esfera Pública que se transmite en Televisión Mexiquense. Y esta noticia de la Sedena barrió por completo con todas las noticias que se pudieron haber generado en México el día de ayer y todavía hoy con sus repercusiones por la grandeza que ha demostrado el ejército mexicano al decir ya no más humillaciones para nuestras Fuerzas Armadas. Nosotros hacemos una pausa, regresamos con más aquí a Un Espacio para Ti 560 después de estos mensajes. No se vayan. Hacemos una breve pausa y regresamos. Esto es Un Espacio